Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. La palabra del Señor nos muestra y nos revela algunas características que Dios pide que tenga el sumo sacerdote. Dios nos muestra y Dios nos revela el reglamento que éste debe de seguir. Dios nos muestra, Dios nos explica quién es Él y por qué el sumo sacerdote no puede desobedecer a su palabra. En el momento que el sumo sacerdote desobedece la palabra del Señor, Dios lo desecha. Esto es inmediatamente. Hay dos clases de sumo sacerdocio. Está el sacerdocio por el orden de Aarón y está el sacerdocio por el orden de Melquisedec. El sacerdocio por el orden de Aarón. Este sumo sacerdote está llamado a trabajar con las ofrendas del pueblo en la casa de Dios, en el altar de Dios. El sumo sacerdote, llamado con el orden de Melquisedec, este es llamado a trabajar con el pueblo de igual manera, pero de una manera diferente. Voy a estar dando algunos ejemplos. Dios le pide al sumo sacerdote que sea justo, que sea recto. Cuando Dios llama a un sumo sacerdote y le entrega un cargo, Dios está poniendo en su casa un juez. O sea que Dios le pide justicia. El sumo sacerdote, con el orden de Melquisedec, aunque no es igual que el que trabaja con el orden de Aarón, vienen a ser los mismos. Estos dos sumos sacerdotes hacen el mismo trabajo. Dios lo que le pide es justicia, amor y obediencia. Aunque el sumo sacerdote con el orden de Aarón trabaja con las ofrendas del pueblo y el sumo sacerdote por el orden de Melquisedec no trabaja con las ofrendas del pueblo, quise decir, estos trabajan de la misma manera. Es porque su carácter es el carácter que Dios le exige y le pide a través de su palabra. Dios nos dice que todo sumo sacerdote que Él llama y Él separa, este tiene el rango más mayor de todos los sacerdotes. El sumo sacerdote tiene el rango más alto de todos los sacerdotes. El aceite de la unción fue derramado sobre su cabeza y él fue ordenado para que lleve las vestiduras sacerdotales. El sumo sacerdote es el único que Dios toma, que Dios separa para que éste permanezca bajo el orden que Dios le indica en su casa y en su altar. Hay reglas que el sumo sacerdote tiene que seguir. Dios marca, Dios sella mujeres con, lo voy a decir cuidadosamente, Dios marca y Dios sella mujeres
con sacerdocios. Recordemos que Dios mismo es quien llama. Esto no quiere decir que la mujer que Dios le entrega un ministerio como este va a ser la cabeza. Dios es claro cuando dice que el hombre es la cabeza de la mujer. Dios es claro cuando nos dice que la mujer se tiene que someter al hombre, tiene que obedecerlo. Por tanto, aún Dios selle a alguna mujer para que lleve un sacerdocio, esta mujer no puede violar el reglamento de Dios. Esta tiene que seguir sometiéndose a su marido, al hombre. Porque el hombre es la cabeza de la mujer. Dios decía, nos muestra y nos revela características las cuales el sumo sacerdote tiene que seguir para trabajar en la obra del Señor. Cuando el sumo sacerdote desobedece a Dios o comete algún error, el cual lo separa del Señor, el cual Dios lo tiene que destituir del cargo, cuando esto sucede, el sumo sacerdote tiene que obedecer a lo que Dios le dice. Esto porque la desobediencia ha traído pecado a su vida. De la única manera que Dios destituye a algún sumo sacerdote, algún levita o algún sacerdote de su altar, es cuando estos son contaminados con aquellas cosas que Dios le dice que no hagan. Por esto es importante conocer la palabra del Señor. Por esto es importante que el sumo sacerdote conozca el reglamento que éste debe de respetar, de obedecer. La palabra del Señor nos dice que al sumo sacerdote se le permite casarse únicamente con una virgen. No se le permite casarse con una viuda, ni con una divorciada, ni con una mujer contaminada por la prostitución. Tiene que ser una virgen de su propio clan. ¿A qué se refiere Dios cuando nos dice que tiene que ser una virgen de su propio clan? Dios le está diciendo al sumo sacerdote o a la mujer que él haya marcado y sellado con este ministerio, recordando que la mujer no es cabeza, recordando que la mujer se tiene que someter a su marido. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Dios nos quiere decir que este hombre o que esta mujer no se puede casar con nadie que venga con otras costumbres a la de estas personas que Dios ha separado para trabajar en su altar. ¿A qué costumbres se refiere el Señor? Dios se refiere a costumbres paganas. Si el sumo sacerdote o la mujer que Dios ha marcado, ha sellado con este ministerio, se une a algún ser humano de otro clan, inmediatamente Dios lo va a destituir o Dios la va a destituir. Lo voy a volver a repetir. Si es una mujer, Dios la va a destituir, y si es un hombre, Dios lo va a destituir de este cargo. Dios dice que no puede el sumo sacerdote casarse
con una mujer de otro clan. Dios le dice al sumo sacerdote, no puedes casarte con una mujer que practique otras costumbres. ¿Por qué? Porque mi alimento, dice el Señor, es demasiado santo. El sumo sacerdote tiene que estar circuncidado. De otra manera, Dios no lo acepta en su altar. Viene a ser inmundo para el Señor. De otra manera, Dios no lo va a aceptar. Voy a estar dando el significado para incircunciso. El varón incircunciso que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre el pueblo. Ha quebrantado mi pacto. Por tanto, ningún ser humano, ningún hombre que no esté circuncidado puede llevar el cargo de un sumo sacerdote. Ningún ser humano que no esté circuncidado puede llevar el cargo de sumo sacerdote. Dice el Señor que inmediatamente éste quebranta el pacto de Dios y Dios lo desecha. Cuando David describía a sus enemigos, incircuncisos, David le decía de esta manera. David hablaba de la condición física que había en sus enemigos. David se refería a que no había pacto con Dios. David se refería a que no había pacto con Dios. Dios nos dice de qué manera tiene que andar el sumo sacerdote. El altar de Dios es santo. Dios nos muestra y Dios nos revela. Dios nos dice que no se le permite hacerse ceremonialmente impuro ni aún por su padre o por su madre.